Computer. Buenas tardes, amiguitos y amiguitas que me acompañan en esta su casa. Les doy la bienvenida, así como también le damos la bienvenida a todos los que se van a conectar a través de la plataforma Zoom, los que van a tener la oportunidad de ver este video en la página de Metafísica El Salvador en YouTube. Mi nombre es Lenny de Rafaelano y estamos llevando a cabo el estudio de este librito, que es Códigos de la Evidencia Espiritual, del autor Rubén Cedeño. Este libro, ¿verdad?, está dedicado a todos nosotros, los estudiantes de la enseñanza interna metafísica, que ya llevamos un par de añitos, ¿verdad?, trabajando estos libros, que ya hemos visto las 7 leyes, hemos visto los 7 rayos, pero que aún así, ¿verdad?, seguimos cometiendo como errores, ¿verdad? Cositas que a veces se nos van por alto, ¿verdad? Que de tanto que hemos leído, pues hay cosas que se nos escapan. Y aquí el profesor Rubén Cedeño, pues, ha hecho una lista de puntos, ¿verdad?, específicos en los cuales él cree que puede ayudarnos a través del estudio de este libro, ¿verdad? Bueno, nos hemos estado leyendo uno por uno, ¿verdad? Le sacamos la esencia y pues entre todos participamos y damos nuestra opinión o lo que creemos a lo que se refiere ese axioma o ese aspecto que estamos leyendo, ¿verdad? Bueno, este día pues es la cuarta actividad, ¿verdad?, tomando como base el librito este. Y hoy vamos a ver un poco de lo que habla acerca del autocontrol y la autogestión y autocontrol. Bueno, antes de comenzar, ¿verdad?, ya de lleno con cada una de las laminitas, ¿a qué creen ustedes que se refiere? Autocontrol. Bienvenido, Mario. Autocontrol y autogestión. ¿Quién quiere participar? Autocontrol, dice. Tú. ¿Quién quiere decir algo? Autocontrol, autogestión. ¿Qué se les ocurre? Es cuando vos decidís controlarte, vos decidís gestionar las cuestiones, o sea, es una decisión personal. Ok. ¿Y autogestión se les ocurre que puede hacer? No. Bueno, le vamos a dar entrada. Vale, le vamos a dar entrada a cada uno. Ya sabemos la dinámica, ¿verdad? Entre todos pues hacemos la actividad, ¿verdad? Y participamos. Vamos a comenzar con Marcelita. Lámina sencillita, ¿verdad? Vamos a comenzar con el autocontrol. Vaya, Marcelita. Enfurecerme, me conviene. Ahí cada quien vea. Ajá. No, tiene que ver con algo que pusieron en el grupo hace poco, que es el hecho de que enojarnos o enfurecernos nos debilita energéticamente, físicamente. Entonces hay que procurar no hacerlo. Entonces la respuesta sería no, no me conviene. Ok, ¿verdad? Porque también al enfurecernos, muchas veces, ¿verdad?, se han quebrantado relaciones personales con familia, ¿verdad? Porque no tenemos ese autocontrol, ¿verdad? Antes de entrar en esa ira, enfurecernos, ¿verdad? Y salir, como dicen, ¿verdad?, con el machete desenvainado, ¿verdad? Y ni siquiera esperamos que la otra persona termine de decir algo, pero como algo que dijo, una palabrita, ¿verdad?, nos hizo estallar en ira, ¿verdad? Y todo eso, recuerden que va, ¿verdad? ¿Qué es lo que le daña a uno esa ira? Es enfurecerse. ¿Qué órgano creen ustedes que es el que está ahí dañándose? El No, hígado. el hígado, ¿verdad? Porque es el que, o sea, secreta todos ahí los líquidos, ¿verdad? Y después dicen, parece tal cosa, pero no sabe que un enojo o una ira, ¿verdad?, lo llevó a ese punto, ¿verdad? Entonces, ¿te conviene enfurecerte, Marcelito? No, ¿verdad? Desde ningún punto, a nadie, ¿verdad? Pero llegar a ese autocontrol de tener la paciencia y el control suficiente para no enfurecerse por lo que otro hace. Es que no tenemos control sobre el otro. Por eso que decía Romeo, ¿verdad?, es una decisión propia. O sea, las personas van a hacer y van a deshacer allá afuera, pero el control de cómo reaccionamos, ¿verdad? El control de cómo reacciono yo, lo tengo yo, ¿verdad? No lo tiene la otra persona que está haciendo alguna cosa indebida, por decirlo, ¿verdad? O algo que, entre comillas, ay, me sacó de mis casillas, ¿verdad? No, nada que ver, o sea, las personas pueden hacer lo que quieran allá afuera, pero la decisión de cómo reacciono ante lo que están haciendo, esa sí es mía, ¿verdad? Ese es el autocontrol que yo debo tener, ¿ok? Sí, Fíjate que ya viéndolo así como estamos viendo aquí, es también, es quererte vos, o sea, porque te das cuenta, o sea, vos
solo quererte vos. Porque cuando te enojas, vos crees que estás dañando al otro que te hizo enojar, supuestamente. Pero en realidad te está dañando vos. No estás dañando siquiera ni mínimamente a la otra persona. Pues la otra persona no está segregando nada, no está, está tranquilo, pues en su mundo, hasta decir, loco, ¿verdad? Entonces, o porque quizás lo tenía en su mente de que te enojaras, que perdieras el control, que hicieras cualquier cosa, y él sigue bien tranquilo. ¿Verdad? Entonces, al final, el que se daña es el que se enoja. Contento que el otro. No, lo que dice Romeo, ¿verdad? Que realmente es el grado de cómo uno quiere, es la decisión que uno va a tomar ante ese acontecimiento que a uno le enoja, ¿verdad? ¿Verdad? Que estar como que uno se distrae y queda y que se absorbe a las circunstancias del entorno, ¿verdad? Entonces, y ese es el error, ¿verdad? Que uno tiene que estar siempre consciente en que uno es difícil, ¿verdad? Pero hoy que hablaba usted de gestión, venía pensando yo, por una situación que se dio, venía pensando de una forma. Yo digo, es que tengo que pensar diferente. ¿Ya? O sea, tengo que pensar al revés. O sea, porque lo que me da el malestar es al revés. O sea, para que esté de bienestar, pues, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Entonces digo yo que, Sí. que realmente es cuestión de uno. ¿Verdad? Ok. Vaya, con Mami Lupita, vamos, ¿verdad? Pásenle el micrófono, por favor. Ahí está. Bueno, autocontrol, impacientarme me conviene. No creo, Ajá. porque si me pongo impaciente, me duele la cabeza. Le da estrés, ¿verdad? Uno dice, ay, tengo estrés, pero ¿por qué? Porque no tuvo el suficiente control ante las situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, a veces hacemos una llamada al banco, queremos que nos den información, y si ya se dieron cuenta, todo está automatizado. Dice, si quiere tal cosa, presione 1, si quiere tal cosa, presione 2, si quiere tal cosa, presione el 3, y uno en el teléfono, ¿verdad? Impaciente, queriendo que alguien te conteste. Pero no solo al banco, no solo al banco. Claro que no. Porque imagínese que yo le marco, no me contesta, le marco, no me contesta. ¿Qué pasa en veces cuando la persona está bien, como dice, perdiendo el control? Yo lo he visto. Agarran el teléfono y hasta lo tiran al suelo, porque no contesta. Entonces llamo 1 2, póngalo y va, calmada la cosa. El teléfono todo quebrado. Sí, por eso, porque cuando no contesta, la Marcela lo tira, no contesta Lenin, lo tira. Sí, no contesta. Entonces, ahí es donde uno pierde el control. Okay. Por ahí está un amigo, un poquito, está un amigo que le pasó algo no raro, no raro. Le pasó, le digo yo. Usted tiene que controlarse y deje al otro que le hizo el daño. Pero él cada vez que se acuerda, lo vuelve a sufrir. Lo sufre y escapa a llorar y escapa a decir, es que esto ya estaba planeado, estaba planeado. El otro anda bien tranquilito y él ni a la casa se asoma porque cuando llega donde nosotros revive lo que le pasó. Ok. ¿Verdad? Ahí hay de tomar el ejemplo, ¿verdad? Que eso no se hace, porque como decía Romeo, algún punto es quererse uno, si sabes que enojarte, impacientarte, lo que va a hacer es dolor de cabeza, y si usted quiere cuando se impacienta. Le dije, no, aquel anda bien galán. Tranquilo. Y usted ni a visitar a la tía quiere llegar porque le robaron algo, se lo robaron en el centro, andaba con el chero que vive allí y dice que él estaban ya en contacto con el que robó. Y él se anda moviendo todos los días y aquel andaba de reírse para ahí para acá bien galán. O sea que cada rato regresa al evento y entonces lo hace. Cada ratito. Y le digo yo, no, hombre, olvídelo, le tiene que ayudarle usted. Y ni llega. Aquí invoque la ley del perdón, ¿verdad? Pero fíjate que cuando logras llegas al punto de impaciencia, también es parte de ignorancia. Porque, vaya, ves en los semáforos,
no pasa el de allá como 10 carros adelante. Vos te impacientás y empezás como a desesperarte y a pitar, y a pitar, a pitar, pero estás viendo que el de adelante no pasa. No sé por qué, a veces siempre hay una razón, que se le quedó, que hay un chucho, que cualquier cosa, ¿verdad? Que el otro no se dio cuenta o simplemente el semáforo no te dio X, cualquier cosa, pero estás viendo, o sea, lo ves que no pasan y aún así no tenés el autocontrol para decir, o sea, entender de que como no tenemos los superpoderes todavía, ¿verdad? Que para llegar de un punto B, de un punto A al punto B, tenés que transitar físicamente todo ese punto, ¿verdad? No puedes solo dar un salto y llegar allá. Entonces tenés que entender que tenés que esperar para llegar de aquí hasta allá el tiempo cuando hayan pasado los otros vehículos, pues, o sea, ¿verdad? Y, o sea, falta como de ignorancia y como volvemos al punto, falta de amor, Propio. de amor propio, porque realmente el que se está dañando sos vos. O sea, Correcto. ignorancia, falta de amor propio y un montón de cosas que pasan ahí. Sí, ¿verdad? Bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para darnos cuenta. ¿A quién va? ¿Mario o a ti? Ok. Bueno, autocontrol dice, armar un escándalo, me conviene. ¿Me conviene? Bueno, como estamos diciendo, ¿verdad? No es no es el camino, ¿verdad? No es el camino en algún punto sí hay que ser como ordenados en algún punto. O sea, si tú pediste, por ejemplo, fuiste a la comida y pediste pupusas de frijoles y te ponen de chicharrón, que no las voy a comer. O sea, tenés que decirle, mire, yo no he pedido esto. O sea, tienes que darme lo que yo pedí, ¿verdad? Porque voy a pagar eso que yo pedí, ¿verdad? Pero de hacer ese reclamo a hacer un escándalo, hay una gran diferencia. Claro. Puede decir que no equivocada la justicia. Sí, Es que por o sea, eso. es lógico que esté Por equivocado. eso, o sea, uno tiene que reclamar pues lo justo, digamos, reclamar, pero es como una forma de comunicarse. Mire, aquí hubo una confusión, esto no es lo que yo pedí, entonces, y puedes dar la explicación si querés, porque no comes eso. Pero no hacer un escándalo, porque he visto tantos shows, ¿verdad? Por por unas cositas tan mínimas, ¿verdad? Y Y que que tienen solución. Y, ay, o Tienen sea, pero solución. son mínimas porque solo necesitas comunicarle, pedir algo más, decirle algo y la gente gustosamente lo hace, ¿verdad? No necesita llegar a ese punto, pero sí es bien común que la gente haga escándalos por cualquier cosa y por todo y siempre quieren andar así en ese modo, ¿verdad? Entonces, es conflictivo. Y Es bien fíjate que se da la conflictivo. situación que como andas vibrando en eso, te atienden Siempre mal, tienen te más. sale gente pésima, pero porque andas con eso, ¿verdad? O sea, no puedes salir como de ese bucle que reclamas, que peleas por todo, haces escándalo. Entonces, de lo mismo vas a encontrar, ¿verdad? Porque decir ya, predispuesto, es que si vamos a ese lugar, ahí te tratan mal. O sea, te van a tratar mal porque eso es lo que tienes en la cabeza también, eso andas vibrando, ¿verdad? Pero, ajá, Fíjate que, y por otro lado también es no aceptar la imperfección, ¿verdad? O sea, si en ese lugar te están atendiendo mal porque, no sé, cualquier cosa, o sea, te puedes ir a otro lado también, ¿verdad? No es obligación de que vayas ahí. fíjate que Mm. pasó algo justamente sí, ayer, fui con mi mamá al seguro y le habían cambiado con la doctora que la estaba viendo ya hace, no sé, años, creo yo, que le da el seguimiento. Y la cambiaron porque ella iba en la tarde con esta doctora, pero la cambiaron para la mañana. Y la cambiaron con un doctor que no sabía ni quién era. Pero no entró en el reclamo, solo dijo, bueno, me cambiaron. La cambiaron y de repente resulta que el doctor, tan amable, tan consciente, y de hecho le dijo, mire, le dice, no entiendo por qué la otra doctora le dejaba la mitad del tratamiento.
que tenía que darse para estos casos. Entonces le daba, digamos que ella necesitaba 2 medicinas, solo le daba una. ¿Ya? Entonces ahora le dice, no, pero es que esto se trata de esta manera, de esta otra forma. Pero vaya, dice, ya estuvo, ya, mire, la voy a dejar y muy lejos le deja la consulta. No, yo la voy a dejar más cerquita para ver el tiempo, cómo va reaccionando. Entonces no entramos en eso. Simplemente asistimos, fuimos y hubo una mejora. Pero ya a la hora de recibir las medicinas, las personas que están ordenando ese, porque es bastante gente la que llega, le dice a una señora que estaba desde hace rato, pero que andaba con alguien con silla de ruedas, le dice, vaya señora, su turno. Y los otros que estaban esperando también empiezan a hacer un relajo, un escándalo, al punto que uno de los que estaba allí, que era el que próximo que iba a pasar, se levantó y no dejó que la otra señora, que andaba con una señora con silla de ruedas, no dejó que sacara la medicina. Y empiezan los otros a gritar, a decir, ah, que haga cola, que no sé qué. O sea, y la señora ya había hecho cola, o sea, yo la observé. Y estaban haciendo un relajo por gusto, pero me gustó la actitud del chico otra vez, que estaba haciendo el orden, no entró en conflicto con la gente. Entonces solo el que se paró, que no dejó que la señora tomara el puesto, lo dejó, ¿verdad? Que tomara ahí y le dice, vaya señora, después de su turno en esta ventanilla, así, amablemente. Y ya, pero la gente pasó haciendo un gran, o sea, Escándalo. hizo un gran escándalo. O sea, por una situación que Dios quiera, en otro momento no van a ser ellos los que andan en silla de ruedas, por ley de causa y efecto. O sea, no hay ese nivel de conciencia. O sea, y preferías hacer un escándalo que te daña a vos, porque la gente se estaba, hay una señora que se estaba casi Mira, que temblando. Ajá, sí, o la señora que casi que estaba, se paró y casi que estaba así, casi que temblando. O sea, digo yo, uy, no se dan cuenta, ¿verdad? No sí. se dan cuenta de lo, de, Y de lo, y de eso lo duro que me es. pasa. O sea, el martes, algo similar, pero un poquitito menos que eso. Estaba sentada ahí, pero toda la noche no había dormido. Sentada, amanecí todo y me fui a la clínica. Y me tocaba a mí, no estaba sentada ahí como está usted, la puerta así. Y yo estaba así enfrente y dice, la 4, la 4. Y yo me quedo como ida. No, dijo las 5 mejor. Y una señora se paró y solo entró. Y después entró y me dijo la doctora, ¿y usted por qué no entró? No sé, es que usted tenía que pararse. Fíjese, esto que era la doctora, usted tenía que pararse y entrar y sacar a las 5. Pero usted que yo voy a hacer, y como yo bromeo con ella, ¿usted cree que yo voy a hacer eso? Mi turno tenía que ser tarde o temprano, pero es que aquí en el sistema todo va en orden, aún, pero yo no iba a pelear con la señora porque ella se me metió, yo era la 4 y entró la 5. Lo bueno es que no entra en conflicto, ¿verdad? Sino que recibió su Entonces yo andaba más, tranquilamente. y aún andaba más despierta que, más dormida que despierta. Y, no, no, ya, no, Ay, no, pues, a no se ver, puede. ¿Regañar a alguien me conviene? Sí. O sea, yo creo que todo lo que hemos venido viendo ahorita depende con la emoción que lo digas. O sea, porque si te toca, pasémoslo a una palabra más bonita, Ajá, es que hizo si la te diferencia. toca llamarle la atención a alguien, lo vas a hacer, independientemente de la situación que se haya cometido, lo vas a hacer. Pero de esa manera, Pero ofendiendo. lo que pasa es que, bueno, como yo lo veo, para mí todas las palabras depende cómo digan las cosas. O sea, regañar tiene un concepto, obviamente, eh, pero va a depender con la fuerza que le des a lo que estás diciendo. Porque si puedes, por eso te digo, pasémoslo al lado bonito, llamarle la atención. Ajá, es que es Que, que al verdad. final es lo mismo, o sea, le vas a decir algo, independientemente si es regaño o llamado de atención. La forma va a ser, como digo, cómo le digas las cosas a la persona. Porque ahí va a venir la emoción que vos le pongas, que es lo más grave, versus
con el tono de voz y la postura que digas las cosas. O sea, todos los ejemplos que han dado ahorita, o sea, em, yo lo hago constantemente y yo no me dejo de ciertas cosas en la calle, ustedes lo saben. O sea, y no es que a veces sea con aquel dolo, no, simple y sencillamente estoy viendo el actuar de la gente y que de verdad es un actuar que nada que ver, porque de verdad nada que ver. em, entonces yo siento que no, no se merecen esas cosas de las personas tampoco. O sea, y a veces me quedo con los mismos ejemplos que ustedes han puesto, de cosas que ustedes han vivido en otro país, con otras personas, y que ustedes mismos las han contado y que han visto cómo esas personas han reaccionado, pero de repente las veo aquí, esas mismas situaciones, y es como que, ay, no, pobrecito, o sea, está bien. O sea, no, no hay que aceptar todo tampoco. O sea, Romeo lo acaba de decir, si tenés que llamar la atención o decir que eso no es mío, vas, te levantás y, claro, con buen modo, con buena forma, vas y lo decís, pero no, o sea, no tenés que aceptar todo, porque entonces no estamos en nada. Ajá, es que es lo que le ¿Verdad? decía yo, o sea, no hay que aceptar menos que la perfección, ¿verdad? Porque para eso estamos en estas actividades, para irnos puliendo, irnos perfeccionando, pues, como dicen por ahí, ¿verdad? Ser perfectos como vuestro Padre es. Pero en el camino, o sea, se nos van a presentar situaciones. Y en este caso, donde dice regañar, o sea, el regañar es ya como ir cortando cabezas, ¿verdad? Pero, o sea, si tenés por cuestiones de la vida que llamarle o hacerle una observación a alguien, el mismo Krishnamurti en su libro A los pies del maestro dice, hazlo con amor, con delicadeza y no en público, ¿verdad? Porque a veces personas que quieren llamar la atención regañan, gritan, estallan y porque alguien se equivocó, pero hay maneras, porque además a regañadientes, o sea, regañando y ofendiendo a la gente, hasta se bloquea, le da miedo y menos te va a entender lo que le querés decir en que se ha equivocado, ¿verdad? Sí, Ujú. totalmente de acuerdo. Y lo otro es que, o sea, yo creo que por lo menos nosotros cinco no debemos de tener miedo de decir las cosas, porque eso es lo que pasa también. A veces hay un miedo interno que te dice, no, no, ¿para qué? No, o sea, esa vocecita que te dice, ¿para qué lo voy a decir? Ah, total. No, o sea, no. Ahora, por lo menos a mí me ha pasado muy seguido cuando he ido al Mister o a otra panadería. Hubo una ocasión que había una mosca adentro del azúcar y cabal, no hacer escándalo al anterior, solo me paré, agarré el bote con todo y la mosca adentro y yo no dije nada, porque a veces yo no prefiero no decir nada. Solo le hice así, con el bote, a la gerente que estaba ahí en la tienda, y solo le dije, tómenle, y ya. O sea, entendió, vio la mosca adentro, y lo peor fue lo que hizo después. Sí me enojó, porque solo dejó ir la mosca. O sea, ¿me entendió? No, claro, no me lo dio, estaba enfrente. Me dio unas bolsitas de azúcar. O sea, ¿me entendés? Claro, o sea, me enojó que no me dio a mí los azúcares a mí, pero dije yo, pues para alguien más va a ser y no sabemos qué onda con la mosca, o sea. Pero ya ni modo, ya agarré mi bolsita, puse mi café, me lo tomé ya tranquilamente, me tomé el pan y fue como que, ya, ni modo. O sea, ya es conciencia de ella también, o sea, ni modo. Sí, Ya es conciencia de ella. fíjate que justamente has dado un buen ejemplo, porque yo creo que no es ese el sentido que está proponiendo Rubén en este caso, no es lo que te pasa afuera, o sea, no es lo que pasa afuera, sí, porque dice autocontrol, o sea, afuera va a pasar de todo, o sea, de las cosas que vos no te podés imaginar, eso, como vos decís, una mosca que solo le, vaya, vaya, ya se la quité, y usted por qué no la quitó, ¿verdad? O sea, no, o sea, afuera va a pasar cualquier cosa, pero no se trata de lo que pasa afuera, se trata del autocontrol, o sea, se trata de que vos tenés que saber qué pasa cuando vos te enojas, independientemente de la actitud de esa gente.
O sea, es que ese es el punto. O sea, un buen ejemplo, porque no se trata de lo que está pasando afuera, se trata del autocontrol de lo que está pasando adentro, del veneno que te estás echando vos justificadamente por lo que está pasando afuera. Eso no debe ser porque estamos en el punto del estudio, ¿ya? O sea, no se trata de lo que pasa afuera, se trata de lo que pasa adentro. Ese es el punto. Tiene que pasar algo de afuera. Por eso, pero es que afuera, Porque si no lo contrario, no. pero es que afuera va a pasar de todo. Por eso te digo, afuera va a pasar, siempre va a pasar. Pero lo bueno es identificar las situaciones, fíjate, o sea, puede ser que la primera, o sea, fallemos, porque sí, o sea, estamos en el aprendizaje, ¿verdad? O ya hemos fallado 1000 veces, ¿verdad? Pero digamos la 1001, pues ahí, ¿verdad? Tener el autocontrol de que la situación no te enroque, ¿verdad? Pero bueno, ahí, Por ¿verdad? eso es que es ligado por eso es que es ligado los dos temas que están, porque el autocontrol sin la autogestión no es nada, o sea, o sea, ni uno ni el otro, solitos por sí solos, valga la redundancia, no haces nada. Y vamos Más bien Vaya Mario, le toca. Autocontrol, dice. Nunca reacciones emocionalmente, nerviosamente ni hormonalmente. Tranquilicémonos para actuar con discernimiento. Ahí tomo en cuenta lo que ha dicho Romeo y también lo que ha dicho Denis, ¿verdad? De que, por ejemplo, el ejemplo que puso él, ¿verdad? Que ve uno que el tráfico está topado, como dice él, ¿verdad? Cualquier circunstancia, el mismo tráfico, ¿verdad? Entonces, y uno está desesperado, pues se quiere meter y ahí dice cosas feas y toda la cosa con la gente, ¿verdad? Ese cabal, el que está ahí soy yo, ¿verdad? Entonces, eh, como que uno no tuviera, yo digo que es de inteligencia, fíjese. Ahí dice, No, discernimiento, pero tiene que ver inteligencia, es que ahí va. amor, va unido, sí, va unido. Entonces, de decir, no puedes pasar debajo de los carros ni encima de los carros, ¿verdad? No se puede, no se puede, no se puede, ¿verdad? La gente malcriada es así, se mete, yo le puedo exigir mi derecho de vía, pero se mete, es malcriada, no la puedo cambiar, ¿ya? O sea, tiene que pasar, ¿verdad? Porque si yo me voy a meter con un malcriado, tengo que ser doblemente malcriado para poder superarlo, ¿verdad? Para poderlo superar. Entonces, pero como yo no estoy dispuesto a ser doblemente malcriado, porque yo ya sé que doblemente me afecta a mí, entonces digo yo, entonces como que hay un discernimiento allí, ¿verdad? Que como que en mi caso personal falla, ¿verdad? Falla, como quien dice, vaya, ya está el desmadre, ya se cayó la casa, las tejas están tiradas por todos lados, las paredes están bien, ¿y quién fue? Fulano de tal, vaya. Con lo que yo pretendo hacer con fulano de tal, voy a reconstruir la casa. No. Si puedo decirle, tiene piso, entonces le meto ¿cómo se llama? Un pleito en los juzgados y le saco el piso de la casa. Pero si no lo es así, o sea, como que el discernimiento de hacer el balance de las cosas buenas entre las pérdidas y las ganancias, ¿verdad? O sea, logro yo resolver mi afectación, logro yo resolver con una actuación, no lo logro resolver. Como decía él, yo puedo tener, le digo, señora, hay una mosca en mi comida, cámbieme la comida, ¿verdad? Pero si la señora me dice, es que aquí todas las comidas tienen moscas, viejo, ¿verdad? Entonces no me va a gustar, entonces digo, bueno, autocontrol, gracias, y ya estuvo, ya lo pagué, ya perdí, ya tengo que ir a comprar otra comida y punto, y tengo que darle buena alegría, ¿verdad? Porque así es, Claro. ¿verdad? Yo veo cuando voy a comprar mangos, yo sé que los mangos valen un dólar, ¿verdad? A toda la gente un dólar, pero ya vengo yo, unos 50, fíjese.
Hijo de puya, a mí me rompe eso, ¿verdad? Son 2 horas, ¿verdad? O hay veces por necesidad, hay veces la comida, ya está la comida ahí, hecho una gran fila, mire, es tanto, pero lo mismo lo compré ayer y no me costó eso. Sí, pero es tanto. Y a uno, bueno, muchas veces he dejado el plato y me he tenido que, pero yo, deja de estar haciendo berrincheras, ¿va? Deja de ser berrinchera, vaya, paga los $2, ¿va? Lo que debes, va, ya lo pagué, vaya, come bien, ¿va? Claro, hasta ni le cae bien la comida porque Ni ya le cae comió. bien la comida y voy relinchando para otro lugar y allá me como bravo la comida, las tortillas me las como bravo, ¿va? ¿Va? Me las como bravo, ¿verdad? Así que sí es una cosa de discernimiento, tiene que ver inteligencia, tiene que ver amor a sí mismo, ver una persona así que diga, es que aquí todos los platos tienen mosca, pues, Y mire, ¿verdad? algo Entonces, sencillo. entonces digo yo, si a la gente no le da, estás viendo que no le da, no le está dando, o sea, no puedes pedirle peras al olmo, como dicen, ¿verdad? No le da, ya está, ya está, ¿verdad? Uno es que debe tener un acto de afecto y de consideración hacia mí, no lo tiene, es que no le da, ¿verdad? O sea, él se quiere el 5% y yo le estoy pidiendo que quiere el 15%. No puede, él quiere el 5%, él se quiere el 5% a sí mismo y yo quiero que dé el 50 o el 100%, no puede. O sea, como que es el discernimiento y la aceptación de decir, eso está y así es y esto es lo que me sucede, es un aprendizaje, ¿verdad? Y que me tengo que controlar, ¿verdad? Así Pues que sí. gracias. Vaya, Marcelita, por favor. Y mire, algo tan sencillo que los maestros recomiendan, respirar profundamente, porque mire, cuando uno se va impacientando, se va molestando, se va enojando o ya va casi perdiendo el control, respirar profundo es básico. Respirar profundo. Y como dice ahí el muñequito, ¿verdad? Dice, hay que contar hasta 10 y yo nunca logro, dice hasta el 2 y ya revienta, ¿verdad? Pero hay que lograr llegar hasta el 10, ¿verdad? O más, pero lo básico es respirar y tener uno sus técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que usted dice, o sea, no da más. Esas personas se ama el 5% y no puede amar más de eso. No puede pedirle peras al olmo, no puede pedirle a otra persona que de algo de lo cual carece. Entonces, esa parte va a ser bien básica. Ok, va Marcelita. Recordemos que estar en una vivencia espiritual nos pone hipersensibles. Es necesario cultivar una mente tranquila. Hijo de Lules, y lo que antes le pasaba por el anillo periférico, ahora ya no pasa tan desapercibido. Correcto. A veces sucedían cosas y o sea, ni te dabas cuenta, no reparabas en ello. Y estar en una evidencia espiritual, todos nos volvemos un poco más sensibles porque nos afecta más, nos damos cuenta más de las situaciones que no están bien. Y entonces eso puede ser que en algún momento nos perturbe más que a los demás. Por lo mismo, ¿verdad? Que estamos queriendo mejorarnos y estamos en una vivencia espiritual que obviamente, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de las cosas que antes ni siquiera nos fijábamos, ¿verdad? Así de sencillo. Bueno, sí, pasar el micrófono, por favor. Me recordé una situación en cualquiera. Fíjese que yo nos tocaba que exponer a varios grupos del grado, entonces vino alguien y empezó a exponer y el profesor, eso está malo, eso está malo, eso está corrigiéndole al expositor, ¿va? Y yo decía con el de la paz, es que lo está haciendo bien. Y pasaba el siguiente y lo mismo. No, eso está malo, está mal. Pero es que lo está haciendo bien. Está diciendo eso, aquí está lo del libro. Aquí está. No está diciendo, no se está equivocando. Pero ya volvía y entonces había como un alimento, microalimento, que cuando llegó mi oportunidad, yo dije, ojalá que me diga que está malo porque es lo que está allí. O sea, había como un preparo, ¿verdad? Entonces, cuando hay el preparo, como que la respiración ahí no cabe, ¿me entiendes?
porque ya va uno preparado, ¿verdad? O sea, avisa, o sea, entonces cabal pasó y me dijo, mira, entonces me dijo el profesor, mira Mario, eso no está bueno. ¿Cómo que no está? Y ahí está. ¿Y cómo que no está bueno? Aquí está en el libro, mira, aquí está, y un gran pleito, ¿verdad? Entonces, como que el evalúo, como dice allí, vea, como en la palabra es a cultivar, ¿verdad? Como que uno cultiva previamente una predisposición micro, por decir así, fulana se está equivocando, ya está, ahí la está cultivando, pero como algo inconsciente. Entonces, fulana está equivocando, va, y ya vuelve, fulana se vuelve a equivocar, se vuelve a equivocar. Entonces, cuando le toca a uno decir, ya la equivocación ya está alimentada, ya está cultivada. ¿Cómo en eso puso su atención? Pues sí, por eso le digo, como eso pone la atención, está cultivada, y entonces allí ya como quien dice, yo voy a ir directo a hacerle la situación, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, es bonito ese... Cultivar, ¿verdad? Porque por eso estamos aquí. O sea, que cultivar al revés. claro, cosas positivas. Fíjate que hay que ser bien, que creo que este punto es bien importante, porque estamos en una vivencia y estamos desarrollando un poquito más de conciencia. Pero ese poquito más de conciencia nos hace más irascibles, nos hace más sensibles, o sea, cualquier cosa te molesta, porque tenés más conciencia, entonces sos más consciente de los sonidos, de los olores, de los colores, de las palabras, de todo, sos más consciente. Entonces andás así. Entonces eso a un estudiante le implica doble o triple trabajo para mantener el control. Y es que por eso es que hay que trabajar el autocontrol, porque es 3 veces más complicado. O sea, es más fuerte, pues, mantener el control porque sos más sensible. Las otras personas andan como que en la luna, ¿verdad? Pero vos estás consciente, o sea, estás consciente de que eso no está bien, de que cómo andan, cómo hablan, cómo se visten, cómo actúan. O sea, estás consciente de todo eso porque lo estamos trabajando. Entonces tiene que ser 3 veces más, cultivar 3 veces más paciencia, autogestión, autocontrol, porque se te ha abierto un mundo, o sea, es así. Entonces, por eso, repito, como dijimos como con Denis, o sea, no importa lo que está pasando afuera, sino que lo que está pasando adentro. O sea, ese es el punto, ¿verdad? Porque afuera ya sabemos que va a pasar hasta lo menos imaginable, hasta lo que vos no te podrías imaginar, incluso de una persona. Fíjate que me dice, estaba hablando con un amigo, hay un señor en la colonia que para mí es el señor impecable, o sea, un señor amable, correcto, buenos días, una persona que yo nunca lo he visto hacer un berrinche, un show, nunca lo he visto hacer nada irascible. Y me dice, él, mira, me dice, tenés a fulanito, me dice, fíjate que se le llegaron a parquear ahí, ¿verdad? Y quizás a saber qué le había pasado, pero mira, me dijo, si lo hubieras visto, hasta se guindó, me dijo, del tubo que está ahí, para arrancarle el espejo a ese carro, hasta que se lo quebró el espejo retrovisor. O sea, imagínate, pero es un señor que yo de verdad, te lo juro, le digo, o sea, si vos no me lo estás diciendo de verdad lo viste, o sea, no te lo podría creer de esa persona, ¿verdad? Entonces, logró que ese evento lo sacara de su cuadro, hiciera eso, porque al final ¿cómo sería eso? Un agravio, ¿cómo? Daño a la propiedad. O sea, es un daño a la propiedad, porque el otro está parqueado en la calle, ¿ya? Y entonces lo que él hizo fue un daño a la propiedad, por no tener ese autocontrol, ¿verdad? Pero una persona que se ha manejado, o sea, por muchos años en autocontrol, pero esta vez
wow, falló, perdió los papeles, lo que está pasando afuera. Y eso es lo que yo quiero que veamos. O sea, nunca se trata de lo que está pasando afuera, pero lo que está pasando afuera, sí te lo han mandado a vos para que trabajes en lo que está pasando adentro. O sea, es una herramienta que se usa para, pues, trabajar esos fuegos internos, ¿verdad? O sea, mis niños, que prepárense, porque ya vimos este tema y se me van a ¿verdad? Marrón No. del Bloomer. ¿Quién va a leer tú? Autocontrol, dice, la pérdida de un amor, la tristeza, la depresión por enfermedad, la falta de pareja, son emociones generadas por el cuerpo astral. Son ilusorias, hay que quitarles importancia. Para dominar las emociones hay que dominar las causas. Creo que este es uno de los temas más desnudo en la parte humana. Cuando hay estas subidas emocionales, obviamente estás tan alegre que no controlas la alegría, te deviene la tristeza por ley de polaridad. Entonces, cuando no comprendemos las leyes, andamos jugando con esas cosas. Tenés un evento alegre, pero te vas te disparas hasta lograr al nivel de la tristeza, porque lo que baja después llega hasta el nivel de la tristeza. Si vos te alegras, porque no hay un equilibrio, si vos te alegras por lo que te está pasando, pero no llegas hasta arriba, no llegas a rozar la tristeza en el movimiento del péndulo, digamos, en el movimiento del otro polo. Entonces, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, si andas en la tristeza, es porque tuviste grandes alegrías. Y si estás en la tristeza, porque vas a tener grandes alegrías. Entonces, así va las personas, ¿verdad? Hasta que entienden que el equilibrio es el punto. Y creo yo que yo no he visto una persona que empiece los estudios de metafísica, de Buda Dharma, de catolicismo, de cualquier estudio que sea, que al inicio controle ¿cómo sería esa? La renuncia a la pareja, la renuncia a un trabajo, la renuncia a esto, o sea, el desapego. O sea, no es en los primeros momentos. O sea, eso se logra con el tiempo, con mucho dolor, muchas experiencias, con muchas cosas, pero no es que o no se logra. No, por eso, o sea, digo yo, no lo he visto yo con nadie que esté en el principio de una enseñanza. Yo no lo he podido ver, ¿verdad? A no ser que alguien que de plano ya venía solo para solo dar check, check, check y ya iba de camino, pero yo no lo he podido ver. Quizás es más, no lo he visto que lo logren, ¿verdad? En ese sentido, porque es una de las cosas más adictivas, más fuertes de cortar. Y que se tiene que trabajar. El desapego, no solo a la pareja, a los hijos, a la nacionalidad, al trabajo, a los compañeros, o sea, el desapego como tal, a la ropa, aún a un lapicero, es cierto. Ajá. Sí, es una adicción. Sí. Y fíjate que también otro aspecto, diría yo aquí en esta situación, va. Por ejemplo, nos puede dar tristeza, nos puede dar depresión por estar en una situación en el instante, ahorita en el presente. O sea, pero nosotros que ya traemos, digamos, un recorrido en la enseñanza, entender que lo que estamos experimentando en el presente ya lo causamos, ¿verdad? Y lo que tenemos que ir es a la causa. ¿Dónde fue que lo causamos, verdad? Si queremos cambiar esa situación. Porque, por ejemplo, todo, llámese enfermedad, carencia de alguna cosa, de dinero, de amistades, no sé, de lo más básico, hay que entender que ya lo causamos, ¿verdad? Y que nosotros somos responsables de esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Nadie más. La gente de afuera, nada, no que nosotros mismos, ¿verdad? Entender esta parte, que lo que estamos viviendo ya lo causamos, ¿verdad? Bueno. Ajá, ¿quién va? Denis. Comenzamos con autogestión. Cuando el estudiante pregunta,
maestro, ¿qué se puede hacer en el sendero por los demás o para evolucionar más? Él contesta, tú debes averiguarlo. Si el maestro nos mandara a hacer algo, lo haríamos de inmediato, pero así el buen karma de la acción lo tendría el maestro. Y lo que él quiere es que el buen karma de lo que hacemos lo tengamos nosotros. O sea, básicamente es descubrir prácticamente por nosotros mismos, por nuestros medios, eh, qué nos quiere enseñar aquellas situaciones que nos pasan, aquellas vivencias, como venimos diciendo. O sea, porque de nada va a servir que nos digan si va a decir, vaya, pues ya sé lo que tengo que hacer y se te va a volver a presentar y no vas a sacar un aprendizaje de esas experiencias, pues si no lo descubrí, si no lo descubre uno mismo, pues, porque es bien fácil que te digan, y esto es tan básico como las matemáticas, en el sentido de que los maestros siempre te enseñan lo más fácil, los problemas más fáciles para resolver, pero los aparentemente, los que son más difíciles, son los que le ponen en el examen. O sea, Y los que no pueden hacer ellos mismos tampoco. y a la hora del examen te das cuenta de que, pero esto no me lo enseñaron, dice uno, aparentemente. Entonces ahí viene el cómo lo que nos enseñan, vaya, en este caso hablando de la enseñanza, lo que tú explicas, lo que Romeo explican y todo, es como parte de dónde comienza el sendero, pero el descubrirlo de parte de los estudiantes ya es el de cada quien, pues. Ya, es como dar esa semillita y ya después cada quien tiene que irla abonando, regando, botándole la maleza, para que uno mismo vea ese fruto, pues al final. Correcto, porque no hay que esperar que te digan, mira, hace esto, porque no hay una autoridad que esté pendiente de lo que vos vas a hacer. O sea, cada quien decide hacer lo que su conciencia le da, ¿verdad? A través de la vivencia espiritual que cada uno va teniendo, ¿verdad? Bueno, usted cree que sí. Autogestión. El maestro desea que nosotros descubramos de dónde él sacó y cómo descubrió la sabiduría que afirma. Por ello es útil que repitamos. Inútil. Por eso es inútil que repitamos algo porque el maestro lo dijo, que seguro es correcto, pero no nos beneficia si lo hacemos por obediencia o imitación ciega. Ahí hay algo bien clave. Sí, ese es como que le estuvieran referenciando a que la enseñanza la apliquemos como un dogma, Correcto. ¿verdad? Y realmente no es cuestión de repetir, sino que es cuestión de aprender y aprender de ello, pues, o sea, ir equivocándonos y ir descubriendo todas las situaciones que nos toca, Sí. Y de alguna manera aceptando. investigar, ¿verdad? No quedarnos solo con lo que nos dicen. Sí. Porque la instrucción se da, como dicen, ¿verdad? A destajo al que está ahí, ¿verdad? Pero lo que cada quien hace con la información ya es responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Correcto. Y también no quedarse que, porque lo dijo un libro, porque lo dijo en internet o no sé qué. Uno dice, bueno, ¿y esto será cierto? Hay que ser curiosos, hay que indagar, hay que investigar, ¿verdad? Y todo eso, para no quedarnos así como en dogma, ¿verdad? Porque lo dice aquí, lo voy a hacer tal cual dice. Sí. O sea, porque ya se pierde, pues, a lo que estamos aquí en la enseñanza, ¿verdad? Que es libre, sin dogma, sin autoridad, sin imposiciones, sin prohibiciones, ¿verdad? Nada de eso. Es como la información para que exista un despertar en uno, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Un despertar, un decir, un sorprender en uno, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Es lo que dice, más que nos iluminemos. Que o sea, nos ilumine. Tenemos conciencia, ¿verdad? De las cosas. ¿Verdad? Bueno, ¿quién va a llamar, Celita? El maestro no ordena, solo se limita a aprobar o desaprobar lo pensado, sentido, hecho y dicho por nosotros mismos, surgido de nuestro interior, con la finalidad de apoyarnos o no, jamás para condenarnos. Ajá, ellos no condenan, los maestros nunca te van a condenar porque te equivoques o porque hagamos algo que no puede está que nos bien. apoyen o no. Ajá, Ajá.
Si estamos trabajando bien, el maestro nos manda su energía y pareciera que ese trabajo hubiera sido mandado a hacer por él mismo. Obviamente, ¿verdad? Con situaciones específicas que son meras, ¿cómo se llama? Pruebas que mandan los maestros para que nosotros de verdad Avancemos. reafirmemos en la enseñanza en la que Ajá. estamos. O avancemos, ¿verdad? Porque, Avancemos. ajá, cuando estuvimos en el Rayo Blanco, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hubo una sacudida, ¿verdad? Y ahí los que no estaban bien agarraditos, pues, adiós, ¿verdad? Mis flores, como dicen, ¿verdad? Y ellos no critican, no condenan. Uno mismo, uno solito, se va, ¿verdad? Sin que nada te digan. ¿Por qué? Porque lo estabas afianzado, ¿verdad? Ajá. Así de sencillo. Bueno, mami Lupita, ¿para que lo leo? Sino que lea Romeo. Vaya, Romeo. El maestro a veces solo insinúa algunas sugerencias con la forma de mirar o el gesto de su cara, o uno debe estar al acecho de cualquiera de sus instrucciones. Fíjate que esto es bien efímero porque yo creo que ninguno de nosotros ha tenido un contacto con un maestro. Eh, Lo más cercano es nuestro facilitador. lo más cercano Y a es través de los facilitadores a veces se nos dan ciertas instrucciones, pero si uno no está listo, pues tampoco para agarrarlas en el aire. a veces zafan. hay ciertas cosas que se dan a través de los facilitadores, muchas, ¿verdad? Porque a veces los facilitadores reciben un chispazo así y pasa algo y hay un gesto y todo, entonces, pero uno tiene que estar como pendiente de cacharlas como en el aire, como dicen, en algún punto. Y eso, este, vaya, yo lo que entiendo es así, miren, que los seres de luz, o la vibración esta pura y bonita y todo, a la que queremos llegar, si lo queremos ver para entender un poquito, está un poquito más arriba de nuestro conciencia, digamos, de nuestra cabeza para arriba, por decir algo. Y entonces cuando nosotros con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras cosas, llega un momento que vibramos a ese nivel. Y ahí sí se puede dar una iluminación de las cosas, puedes tener mejor discernimiento, puedes tener mejores situaciones. Una aseveración, ¿verdad? Una aseveración de lo que estás haciendo, pero es cuando vos haces el trabajo y logras elevarte a través de eso. Pero no es porque un maestro vino y te lo dijo. O sea, No. yo, por ejemplo, tengo no sé cuánto tengo que estar facilitando y nunca he visto eh, físicamente a San Germán, ¿verdad? Ya, sí. Creo que vi a un maestro por ahí en una situación muy específica, pero ni tan siquiera estaba en la enseñanza, ¿verdad? Solo que después lo identifiqué quién era. O sea, que tuve una experiencia bien rara, pero ni tan siquiera me dijo nada, ¿verdad? Pero ni tan siquiera me dijo nada. Bueno, sí vi una expresión bien dura. O sea, era así como que, "Ugh, ¿por qué estás haciendo eso?" Y yo así como, ¿qué hice? ¿Verdad? Pero, o sea, pero no ha pasado así como algo, eso, y eso fue antes de la enseñanza, como te digo, o sea, fue una cuestión, como un holograma, exactamente. Y fue tal cual, ¿verdad? Fue tal cual, pero a veces y hoy con el tiempo, digamos que los maestros se manifiestan a través de las enseñanzas, de los libros como tal, de los libros y de los facilitadores que están como guiando, digamos, en algún punto. Pero no hay un maestro que te va a decir y te va a guiar. A veces se manifiestan a través de otras personas también, ¿verdad? Y entonces ahí, el punto es estar listo porque uno no sabe de dónde es que le Y fíjate puede salir la enseñanza. que yo le hablo al maestro de mi preferencia, ¿verdad? De mi predilección. Y yo le digo, tengo alguna pregunta y a veces a través de las películas se me da la respuesta. Y digo yo, si yo no lo hubiera pedido, no hubiera llegado tampoco, ¿verdad? Entonces hay que estar como atento a las señales, a las instrucciones o a la vibración que le pueden enviar a uno a través de películas, pues también, ¿verdad? O de otras palabras de otras personas que digamos no son seres ascendidos, pero los maestros se valen de las personas que estamos aquí, pues con las que nos codeamos, y tal vez aquella persona dijo una palabra con vibración del maestro, y uno dice, esa era la respuesta que quería escuchar, ¿verdad? O por ahí me quieren llevar,
O sea, porque no estamos a la vibración de ellos, no los podemos ver. Pero, correcto. Fíjate que en este caminar, yo tenía como una duda existencial en algún punto y estaba así como, ¿verdad? En esos puntos donde si seguís o te quedás, ¿verdad? O lo tiras todo. Y era así como que, ¿y esto qué es? Pues, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y de repente fue un año de Rayo Blanco, pero la vez anterior. Y entonces, llegué a trabajar y estaba saliendo una película, pero justo una película, o sea, de El Señor de los Anillos, pero en una escena específica, donde viene la bruja del bosque, le dice a Frodo Bolsón, le dice, esta tarea te fue encomendada a ti y a nadie más. Y si tú no la haces, nadie más lo va a hacer. O sea, yo me quedé así como que, qué cosa más profunda, dije yo, ¿ver? Ok, llego otro día, como casi que la misma semana, pero a otra hora, en otro momento y en otro espacio, y enciendo la tele y estaba la misma escena, la misma frase, la misma situación y me quedo, ¿what? ¿Y esto qué es, verdad? Porque solo encendí el tele y justo la frase, esta tarea te fue encomendada a ti y nada más, o sea, ya me quedé así como que, ok, ya voy entendiendo, ok. No, pero una tercera vez, la siguiente semana, enciendo el tele a otro, en cualquier otra hora, no es la misma hora porque no es una serie, nada, era una película que enciendo el tele, la misma frase, la misma escena, esa era inequívoco. Claro. O sea, yo dije, ok, ya entendí, ¿verdad? Ya entendí, gracias. Pero imagínate, es lo que decís tú, hay que estar atentos, más cuando uno se pregunta, porque, o sea, claro, yo estaba haciendo una pregunta, ¿verdad? Y se te dará, o sea, llama, toca y se te abrirá y se te dará la respuesta, pero hay que estar atentos, hay que estar, como dicen, ¿verdad? Ajá, porque, vaya, yo no vi al maestro, o sea, no vi un maestro ahí, No, es que nadie pero para mí, estamos aquí para mí, eso fue inequívoco. O sea, fue inequívoco porque fue tan al azar, o sea, yo mismo lo comprobé, pues, o sea, yo mismo lo comprobé que no era, o sea, tampoco yo estaba como, expectativa. ajá, No. o sea, de repente encendí el televisor y estaba lo mismo en otro canal, de hecho, era en otro canal, no era en el mismo canal, sino que en otro canal, pero la misma escena, la misma palabra, o sea, era inequívoco. Pero yo no vi a Saint Germain, no vi a nadie y alguien me mandó a hacer algo, Jesús o enviado no sé quién. Nada, o sea, fue como que, ok, ya esto es. Ok, verdad, así se dan las cosas. Vaya, Denisito. ¿Cuánto falta? Ningún reproche, condenación ni juicio le seguirá al estudiante como consecuencia de no haber comprendido una instrucción del maestro. Solo perderá la oportunidad de recibirla, solo perderá la oportunidad de recibirla otra vez. O sea, no tendrá una segunda oportunidad. El maestro no tiene tiempo para esto. Hay tantas cosas que hacer. Va a haber otro que sí lo va a entender. O sea, la primera, la segunda. O sea, hay un tiempo. Ujú. Pero y en ese caso, sí, esta sí es más pregunta que analizando lo que está ahí, por lo que estás diciendo, porque si tu ser ya decidió que este es el camino, pero como decía Lenin también al principio, a la primera posiblemente no vas a entender todo. ¿Cómo queda esa situación entonces? Y decir de una vivencia, pues, posiblemente no capte, o sea, alguien, no voy a decir nombre, pero alguien que está queriendo hacer algo ahorita, que está entrando, que quiere dar actividades, si no entiende algo a la primera, o sea, quedó tirada. ¿O cómo? Es que creo yo que esto se refiere no a cosas efímeras, ¿verdad? Sino que a cosas como ya más, como O te alguien que dije, ya está más, que no tampoco. que hay cuestiones. Va, Marcela, vale. Dale, Marcela.
Se refiere a que el maestro te va a dar instrucciones, primero te lo va a decir de una manera así como quien dice, el sabio, ajá, sutil. Te lo va a dar sutil, si no lo entendiste, te lo va a dar un poquito más entendible. Si a la tercera vos ya no le entendés de plano, va a buscar a alguien más. Porque realmente si estás en la enseñanza, y si, vaya, por ejemplo, nosotros que ya vimos a los pies del maestro, ya estudiamos esa parte, ya estudiamos otro montón de temas, ya deberíamos estar un poco más agudos en la observación. Supuestamente, vea. O eso es lo que se busca. Entonces, si uno no entiende los mensajes del maestro es porque uno realmente no está aprendiendo lo que tiene que aprender o no está avanzando a la velocidad que supuestamente debería, según el maestro. Entonces, el maestro va a buscar a alguien que sí esté, pero así filudo. También tiene que ver con esto, mira, vaya, por ejemplo, viene el Gautama y te dice, vaya, hay tres joyas, ¿verdad? La enseñanza, el Buda y el grupo. Entonces te dice, busca un grupo y te ponen un grupo, ¿verdad? Pero vos por negligencia, que tengo otra cosa que hacer, que qué hueva ir a esta hora, que está aquí, que está allá, vaya, no vas, no te incorporas teniéndolo aquí cerquita. Entonces lo que va a pasar es que de alguna manera a vos, o ya sea que ese grupo se muda, se cierra, o vos tenés que mudarte y te vas a mudar a un lugar donde no vas a tener enseñanza, no vas a tener facilitador, no vas a tener acceso a libros, o sea, va a ser bien complicado todo. Y para que se te vuelva a dar, entonces vos lo vas a tener que querer la enseñanza más que el aire, porque lo tenés y no lo estás valorando. Entonces viene y dice, bueno, no lo quiere, va, fa. Y ahora vos vas a tener que hacer 3, 4, 5, 7 veces más esfuerzo que el que lo está recibiendo ahí a la par de su casa, como estamos diciendo. Ahora primero Dios, se va a abrir un grupo nuevo en otro espacio para que la gente no tenga que moverse, o por lo menos haya espacio ahí. Pero si la gente, aún teniendo espacio ahí, no se acerca, va a llegar un momento que eso se corta y la gente se va a quedar en el aire, ¿verdad? Porque si no lo quiso en el momento, mucho menos lo va a querer después. Entonces por ahí va, pero se cierra la oportunidad. Que habían dado. ¿Por qué? Porque no la valoraste, ni la tomaste en cuenta, ni le dabas importancia. Yo quizás lo comprendo de igual, pero algo diferente, ¿verdad? Porque considero yo como le pasó a un tío mío, ¿verdad? Que mi tío era alcohólico. Entonces, y él padecía de mucho alcoholismo. Fue donde el doctor y le dijeron, si seguís tomando, se te va a explotar el hígado, ¿verdad? Entonces, mi tío ya sabía, ¿verdad? Ya sabía eso. Entonces, y mi tío no, siguió tomando. Obviamente al ratito hubo un tiempo que se puso amarillo, 15 días y murió. Se le estalló, le dio cirrosis, ¿verdad? Se le estalló. Entonces, quizás viene esto como, no sé si vendrá el caso esto, va a depender del enfoque como se le dé, pero en el enfoque que yo pienso que le estoy dando, es como de decir, si Dios te sacó de un lugar donde ya sabes las cosas y si tú vuelves a ese lugar, como que estás indolente a la información que ya Dios te dio, ya vos vas a pasar por otro proceso. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque ya Dios te dio ya una información. ¿Verdad? Y si no tú valoras esa información, vas a tener otro proceso en la cual llegues al mismo punto de valorar esa información. Y va a ser más difícil. Va a ser más difícil, pero va a ser más iluminador. ¿Verdad? Es como, vaya, yo llevé 3 veces matemáticas 3. O sea, para mí, la primera vez el profesor no se le entendía nada, solo pasaban 5, 6. Me tocó el profesor más difícil, ¿verdad? Entonces, me tocó que llevar en segunda.
y después me lo tocó llevarlo en tercera, ¿verdad? Entonces, obviamente se me retrasó, pero para mí se me iluminó más el campo de las matemáticas, ¿verdad? Entonces, quizás hay un grado de indolencia, y no de indolencia, sino que de falta de discernimiento, en la cual uno considera que, que no está bien, o sea, como que faltara algo. Entonces, para eso que vuelve uno a repetir, ¿verdad? Porque como realmente somos eternos, pues, somos eternos. Voy a poner un ejemplo que, digamos, como que puede dar una luz a esto. Como lo dijo la Marcia, hay ciertos periodos que te lo vuelven a decir, te lo vuelven, o sea, es como te esperan hasta donde se puede. Y si ya no lo querés, pues es otra cosa. Yo estaba en una empresa donde se buscaban personal que impulse cierta mercadería, ¿verdad? No necesita mayor ni estudio ni nada, sino que tener buena comportamiento social, acercamiento con las personas. Entonces, yo vi una persona que podía hacerlo, pues, y que tenía el tiempo, porque no estaba trabajando, tenía el tiempo. Y yo le digo, mira, fíjate que esta oportunidad de trabajo, no sé si te gustaría, y eso qué es, y cómo es, ya le expliqué, ay, pero es que yo tengo pena. Y entonces yo dije, puchica, pero te lo estoy ofreciendo, y yo sé que te va a ir bien porque no estás teniendo ingresos, pero bueno, dije yo, pues, va, está bien, le dije yo, así, me di la vuelta y me fui, ¿verdad? Me fui como así, puchica, ¿verdad? O sea, le estoy trayendo incluso el trabajo hasta su casa y ella, pues, no quiere, ¿verdad? Pero con los días, de repente, esa misma persona me para en la mañana, pues yo ya iba a trabajar y me dice, mira, me dice, fíjate que ya lo pensé bien, me dijo, fíjate que si quiero, fíjate que me parece que sí, que me voy a dar esa oportunidad. Y le digo, fíjate que como en ese momento no quisiste, ya la persona ya está contratada, ya tiene una semana está trabajando, ¿verdad? Pero si hay otra oportunidad, te lo voy a avisar. Y entonces me volvieron a decir que si quería otra oportunidad, pero yo lo dudé. Lo dudé en ir a decirle a esa persona. O sea, dije yo, va a salir con lo mismo ahora otra vez. Pero después dije yo, bueno, voy a salir del compromiso porque ella me dijo que le avisara. Vaya, le dije, vaya, mira. Y le dije yo, esta es la última vez que te digo yo si que hay una oportunidad, porque no te puedo estar diciendo porque entiendo que no querés. Entonces, no, me dijo, sí, sí, sí. Y la persona vino y tomó la oportunidad, fue y se quedó. Y siguió trabajando ahí, estoy hablando hace varios años. Y me la encuentro hace poco y que está trabajando en lo mismo, pero en otra empresa donde le pagan mejor porque ascendió, o sea, porque aprendió, como dijo usted, practicó, ¿verdad? Pero estaba por quedarse que ya no se le iba a dar la oportunidad. Pero ella hizo un esfuerzo, se movió y lo buscó y se le dio la oportunidad de nuevo. ¿Ya? Y ahora en eso está trabajando. Entonces puede ser que uno pierda en ese momento, pero cuando lo analizás, lo capacitas, lo pensás, lo volvés a retomar. Entonces sí, pero llega un momento que, bueno, yo Sí, estuve en una... echar oportunidades, ¿verdad? Porque, Vos le ajá, es lo que dice el maestro Serapis Bey. A mí me toca. Sí, no, ahorita vamos a dar por finalizado porque ya nos pasamos del tiempo. Entonces nos vamos a quedar en continuación, ¿verdad? Porque sí está interesante este tema y pues faltan varias diapositivas, ¿verdad? De la autogestión. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Sí, claro, no, hay que dilucidar todo, ¿verdad? Las preguntas que tengamos, las inquietudes, ¿verdad? Y exponer nuestras experiencias también, porque de ahí aprendemos todo, ¿verdad? Como digo, la actividad se hace entre todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y no vamos corriendo, vamos despacio, la cosa es que aprendamos y que todo esto pues lo podamos, ¿verdad? Poner en práctica, pues, ¿verdad? Bueno, vamos, sí, sí. Bueno, buenas tardes y nos vemos la próxima semana, la misma hora, por el mismo horario. Canal.